este relato. Este relato hermoso. Cuando la palabra de Dios se expone, espera Dios a través de esa palabra una respuesta. Espera que la gente la obedezca y espera que la gente también se comprometa con esa palabra. Y eso es lo que sucede aquí mientras Esdras lee el libro de la ley. Vamos a leer los primeros versículos. Dice Nehemías capítulo 8. Y vamos a leer del 74 del capítulo 7, o sea, para ubicarnos bien en el contexto. Venido el mes séptimo, dice 74 o 73 la última parte. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Capítulo 8, estamos en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1. Y el versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo ¿qué? Respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serabías, Amín, Acud, Sabateai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Osabet, Anán y Pelaías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba ¿qué? Atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían ¿qué? El sentido, de modo que entendiesen la escritura. Vamos a dejar hasta allí por un momento. Noten que este pasaje que está en el libro de Nehemías fue en esa situación en la cual Jerusalén, la ciudad, tenía sus muros derribados, estaban sin protección, y Nehemías recibió un informe de que sus hermanos estaban en un gran mal y afrenta. Habían pasado ya unos 100 años después de haber regresado del exilio, y no habían avanzado nada, y estaban estancados y retrocediendo en lo espiritual. O sea, por un lado, en lo material no habían progresado mucho, y en lo espiritual estaban estancados, o más con una tendencia de retroceder. La historia nos dice que debido a que la ciudad no tenía muros, se mezclaban con todo tipo de paganos y estaban corriendo el riesgo de perder la identidad como pueblo. También carecían en esos momentos de un líder espiritual sólido. Entonces, lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo aquí en Nehemías 8, sucede después de reconstruir
los muros. Vamos a ver cómo es la actitud del pueblo frente a la palabra, entendiendo que a veces hay muchas dificultades para poder escuchar. No tenían en esa época la ayuda que nosotros tenemos en el día de hoy, la amplificación, la tecnología. Estamos hablando de una multitud de personas, estamos hablando de Esdras que está en un púlpito que es recién hecho y está en la plataforma, pero la multitud es grande y no es fácil, pero Dios, que es el mejor pedagogo, diseña una pedagogía para enseñar la escritura, lectura de la palabra y luego explicación a través de unos líderes allá que están explicándole a la gente y ayudándole para que le pusieran sentido a lo que se estaba leyendo. Entonces miren lo que es importante para los que estudian la hermenéutica, o sea, que no simplemente es la lectura, sino que se necesita profundizar en el texto, ayudar a entender a la gente el texto de qué quiere decir, qué dice, qué quiere decir y qué me dice a mí. Ese es el proceso hermenéutico, ese es el proceso el cual de pronto al comienzo para algunos de ustedes es como muy desafiante, o sea, el tener que ver todo un cuadro allí, mirar la parte histórica, la parte cultural, la parte geográfica, la parte lingüística, toda una serie de cosas para poder ayudar a entender al lector, para que le pueda poner el sentido y la aplicación a su vida. Entonces, había muchas dificultades para escuchar, pero una característica importante es que ese pueblo quería escuchar la palabra de Dios. La quería escuchar. Dice la Escritura que el pueblo se juntó como un solo hombre. Estaban allí todos los que podían entender, hombres, mujeres y niños. Ahí es la importancia que tenían los judíos en la tradición oral. En la tradición oral, en esa época no tenían todas las facilidades en tener el material impreso. Las copias que habían eran pocas y por lo general estaban en la mano de la sinagoga o de los rabinos. Entonces no era fácil poder obtener copias de las escrituras en esa época. Por eso el anhelo y el deseo de querer entender. Y estaban allí todos los que podían entender. ¿Saben cuánto duró la predicación? Desde la lectura y la predicación y la exposición. Desde el alba hasta el mediodía. Eso habla de más o menos 6 horas. Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. O sea, el pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Es algo muy particular y llamativo. Pero no solamente querían escuchar, sino que estaban atentos a la palabra. Dice la Biblia que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No tenían el videobit para ver allá la figura. Solamente había un hombre allá leyendo y otros allá explicando. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. O sea, no había lugar para el sueño. No había lugar para, bueno, de pronto, ¿no? Porque algunos dicen, no, hermano, yo no estaba durmiendo, sino que yo estaba afirmando lo que usted estaba diciendo. Entonces, no había lugar para eso, sino estar atentos. Y dice el versículo 7 que no se movieron de su lugar. Y dice que, y el pueblo estaba atento, la última parte del versículo 7, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, no había movimiento de gente por aquí, de movimiento de gente por allá, sino que cada quien estaba atento. Los que son profesores, o sea, mantener unos alumnos 6 horas hoy atentos a una clase, eso hay que hacerle una estatua al profesor. O sea, para poder mantener a una generación
como la de hoy, quieto por 6 horas, atento. Porque recuerden que ahí había niños también que podían entender. No solamente eran hombres, mujeres, sino niños que estaban allí escuchando atentamente y no moviéndose de su lugar. Interesante, el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. El pueblo no solamente escuchaba, que deseaba escuchar, sino que también tenía reverencia hacia la palabra de Dios. Antes de comenzar la predicación, la gente levantaba las manos, se postraron delante de Dios. O sea, el solo hecho de abrir la palabra, o sea, produjo en la gente una alegría tremenda. Miren lo que dice los versículos 5 y 6. Abrió pues, bueno, el versículo 6, entonces bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Solamente lo abrió, todavía no había leído, apenas lo abre. Alzando sus manos, se humillan y adoran a Jehová, inclinados en tierra. O sea, con solamente abrir el libro, la gente empieza a alabar a Dios, a postrarse de rodillas allí y a reconocer la grandeza de Dios, porque para ellos era importante. Habían vuelto de la cautividad, estaban lejos de haber escuchado la palabra de Dios en esos tiempos, y escuchan o abren la palabra de Dios, y eso produce una alegría tremenda en ella. Pensemos por un momento. Ese pueblo quería escuchar la palabra de Dios. Ese pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Ese pueblo tenía reverencia a la palabra de Dios. ¿Qué de nosotros? Que tenemos en nuestras casas diferentes versiones. Biblia latinoamericana, la Biblia del oso, la Biblia de las Américas, que la nueva versión internacional, que la Biblia Dios habla hoy, que la Biblia, y usted la tiene en el celular, la tiene, ahí puede escoger, puede bajar la versión que usted quiera. Hay en nosotros ese deseo de escuchar, de estar atento y de hacer reverencia, de tener reverencia ante la palabra de Dios. O simplemente cuando escuchamos la palabra de Dios estamos pensando en otra cosa, estamos mirando una cosa acá mientras estamos leyendo, o estamos moviéndonos de un lugar a otro. Hay, no sé, algunas personas de pronto pueden tener esa particularidad que pueden estar leyendo la Biblia y estar viendo el noticiero. Yo no tengo esa capacidad, pero hay personas que pueden tener esa habilidad de hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Pero este pueblo estaba en lo que estaba. Estaban allí enfocados en escuchar la palabra de Dios. Ahora, no solamente escuchaban, o sea, tenían el deseo, no solamente estaban atentos, no solamente tenían reverencia, sino que fueron sensibles a la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dice, lloraba. Todo el pueblo, no era que había unos llorones allí, sino que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 11. Pues los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque este es día santo, y no os entristezcáis. O sea, tener que mandar a callar al pueblo que está llorando, están entristecidos al escuchar la palabra de Dios. Un quebrantamiento en su corazón. Este pueblo se quebrantó al oír
la palabra de Dios. Estamos en Nehemías capítulo 8 y luego, después de mandarlos a ellos a que cambiaran la tristeza por gozo, miren el versículo 12. Hay un cambio allí, o sea, tiene que hacer un alto. Todo el pueblo se va a comer y a beber después de escuchar la palabra de Dios, a obsequiar porciones y a gozar de grande ¿qué? De grande alegría. O sea, gozar era suficiente, ¿verdad? Pero dice gozar de grande alegría. Pero había un motivo. ¿Y cuál es el motivo? Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Miren, hermanos, lo importante que es en el proceso hermenéutico ayudar a las personas que entiendan lo que se les enseña. Porque usted puede enseñar y usted puede decir muchas cosas, pero si la gente no entiende, nada está pasando en la vida de las personas. Felipe y el eunuco. ¿Ah? Felipe y el eunuco. Exactamente, Felipe y el eunuco es un ejemplo muy claro en el libro de los Hechos, donde explícame, ¿cómo voy a entender si no hay quien que me explique? Entonces empezó a explicarle de las Escrituras para que pudiera tener el sentido, para poder entender las palabras que se enseñan. Entonces es muy importante que este pueblo está alegre, y al día siguiente no solamente uno dice, bueno, 6 horas suficiente, ya recibimos todo. En el versículo 13, el día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdote y levita, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, hay un deseo, hay un anhelo, y al día siguiente los líderes, de acuerdo a las cabezas de familia, quieren más. Y el versículo 18, escuchen lo que dice. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. O sea, la fiesta duró 7 días. Y durante esos 7 días fueron una predicación continua. Dice que hicieron la fiesta solemne por 7 días, donde estaban escuchando, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Tuvieron 7 días de predicación continua. Pero este pueblo no solamente escuchó, estuvo atento, no solamente tuvo reverencia, no solamente fue sensible y alegre, sino que en los versículos 9, 1 y 3 del capítulo 9, vamos a ver el efecto importante que tuvo en la vida del pueblo. Vamos a leer capítulo 9, versículos 1 al 3. Si alguien por favor me lo lee. Nehemías 9, 1 al 3. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de su padre. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Entonces, miren, 6 horas escuchan la palabra, 6 horas confiesan sus pecados, 6 horas adorando a Dios. Miren el efecto que va teniendo la palabra. Después de que se arrepienten de sus pecados, después que le escuchan, hay un arrepentimiento. Y eso es realmente lo que produce la palabra de Dios. Cuando la palabra se escucha, Dios espera que haya una respuesta a eso que se escucha. Por eso no es solamente qué dice la Biblia, qué quiere decir la Biblia, sino qué me dice a mí la Biblia y qué tengo que cambiar, de qué tengo que arrepentirme, qué tengo que hacer para acomodarme a lo que Dios ha dicho. Miren el capítulo 9, versículo 38. Hay un compromiso del pueblo. Versículo 38 del capítulo 9. Ojalá lean todo el libro de Nehemías, que es fascinante.
Hace otro de ahí. Exactamente, o sea, muy bueno. Versículo 38. ¿A causa de qué? A causa de haber escuchado, a causa de haberse arrepentido. Dice el versículo 38 del capítulo 9. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos ¿qué? Fiel promesa. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora, miren que hacen una promesa, o sea, hay un compromiso. Y ese compromiso lo registran por escrito. Los príncipes se comprometen, levitas, sacerdotes se comprometen a firmar como un acta, para que eso no quede allí simplemente en llanto y en alegría, sino para que haya un recordatorio de lo que hicimos. Miren, eso es importante en el proceso pedagógico, el compromiso, y el compromiso escrito. El pueblo se comprometió con Dios como respuesta a esa palabra expuesta. Ahora, ¿en qué consistió? En el capítulo 10, versículos 28 y 29, está en qué consistió ese compromiso. Capítulo 10, versículos 28 y 29. Y el resto del pueblo, y ahí aparece lo que firmaron. Ahí está en el registro de Nehemías todo lo que firmaron. Ahí está Mesulán, Abiel, Benjamín, Masalía, Muriel, Víctor, Javier, Arnaldo, ahí están todos. Ahí está en la lista esa del capítulo 10, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. No era para hacer una protesta allá en contra de eso, sino era para dar constancia y jurar que andarían en ¿qué? En la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. El pacto consistía en andar en la ley de Dios. Ahora, el pueblo de Israel tenía dos cosas en las cuales se gloriaba mucho. Una era su templo. Su templo era su gloria, y en eso estaban muy afirmados en que Dios se encontraba con ellos allí en el templo, y para ellos eso era muy importante. El templo había sido destruido, apenas estaban en el proceso de la reconstrucción. Estaban los grandes siervos de Dios, que esa era su otra gloria: Moisés, Elías, David, los reyes, o sea, eran sus líderes terrenales, eran su gran gloria. Había una crisis a causa de la deportación, del cautiverio. Habían perdido la visión del liderazgo, les quedaba la palabra de Dios. El pueblo judío se aferró a las palabras de Dios. Por eso uno en el pueblo judío encuentra cómo a través de la historia Dios los usó para preservar las escrituras. Esas personas que copiaban a mano, exactamente, los masoretas, o sea, registrar todo eso, y había la verificación y toda la cuestión, o sea, no había la imprenta, no había sino mano a mano. Y gracias a Dios por esos manuscritos que nos han preservado la palabra de Dios. Un trabajo muy arduo. O sea, a nosotros a veces nos da pereza copiar algo, o sea, ya ese cuento de que lo hacemos a mano en un cuaderno y luego lo pasamos nos vamos a veces directo allá porque, o la foto, tomarle la foto, ya por ejemplo, ver las peticiones allí, algo así, o sea, les tomamos una foto y listo, o sea, ya ves, profesor, ¿cuál es la tarea? Ahí está la tarea. Ah, bueno, sacan el celular y le toman la foto allí y se la llevan, o sea, ya no quieren
escribir. O sea, pero gracias a Dios por estas personas. Pero estas personas las encontramos aquí que reciben la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y las preguntas que debemos hacernos nosotros en esta mañana, cuando ya han pasado casi unos 500 años de la Reforma. Creo que en el año 2017 se cumplen los 500 años de la Reforma. ¿Qué importancia nosotros le estamos dando a la Biblia? Y la pregunta que me decía yo en estos días es: ¿qué está desplazando en nuestras vidas la palabra de Dios? Cuando digo desplazando, la está poniendo en segundo, tercer lugar. ¿Qué está desplazando? El humanismo hoy en día es más importante el hombre, el pensamiento, los logros, que la palabra de Dios. ¿O es más importante nuestra manera de ver la vida? ¿Cómo la vemos? ¿De acuerdo a nuestras propias realidades o de acuerdo a la palabra de Dios? O lo que hoy en día algunos llaman el utilitarismo, que es más importante para nosotros lo que Dios da que lo que Dios nos pide. O sea, mucha gente hoy en día practica una religiosidad simplemente porque buscando que Dios les dé, pero no quieren comprometerse en lo que Dios pide a través de su palabra. Entonces, hay una búsqueda, sí, pero el Dios bombero, el Dios que solucione mis problemas y mis dificultades. Pero de ahí no pasa más nada. O sea, no me comprometo a vivir y obedecer a Dios. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros desplazando la palabra en nuestras vidas? ¿Tenemos una visión correcta de las Sagradas Escrituras? ¿Qué respuesta le estamos dando a la palabra cuando la escuchamos? ¿Qué respuesta le estoy dando yo a la palabra cuando la escucho? ¿Es de atención, de ponerle sentido, de observar bien, de interpretar, de aplicar a mi vida? ¿Y qué cuando vengo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Vengo con la intención de escucharla? ¿Le pongo la debida atención a la palabra de Dios? ¿O ando moviéndome de un lado para otro? ¿O cuando está en la exposición de la palabra de Dios es que voy a tomarme el tinto, es que voy a buscar el agua, es que sea reverencia, y no le damos la reverencia a la palabra de Dios? Miren que este pueblo tenía una reverencia tremenda a la palabra de Dios cuando era escuchada. Y hoy en día, o sea, también el judío, o sea, el libro, o sea, como tal, o sea, le tienen una reverencia tal que ya se ha vuelto como algo idolátrico también. Pero sí se espera que el Hijo de Dios, cuando viene a la iglesia a escuchar la palabra, le ponga la debida atención y reverencia, respeto hacia la palabra de Dios y sensibilidad a la palabra de Dios. Dejar que Dios toque también nuestra parte. Este pueblo fue sensible. No solamente fue un proceso intelectual, mental, sino que también hubo un proceso emocional. Las lágrimas, la alegría, el gozo, o sea, armaron una fiesta. O sea, alguien dijo una vez que este pueblo era un pueblo de fiesta, o sea, celebraban con todas las bondades, los atributos de Dios, la grandeza de Dios, y había motivos suficientes para estar contentos. Le pregunto, y me hacía yo la pregunta: cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿produce alegría? ¿Produce arrepentimiento en mí? ¿Me comprometo con Dios a causa de esa palabra? Y miren, ellos en una de las compromisos que hicieron es que no iban a dar a
sus hijas a los pueblos de la tierra, ni que iban a tomar a sus hijas a hijas de los extranjeros para sus hijos. O sea, tomaron unas decisiones y fueron radicales. Pero como producto de qué? De la palabra de Dios en sus vidas. Han pasado muchos años desde que Esdras se montó en esa plataforma y en ese púlpito y comunicó esas verdades. Nosotros no vivimos en esa época. Nuestra realidad puede ser otra, pero hay una palabra que no cambia y es la palabra de Dios. La palabra de Dios en esta gran asamblea del capítulo 8 se alzó en contraste al templo, a los reyes, a los líderes. La palabra de Dios estuvo por encima del esplendor de las joyas, de la corona, y fue reemplazado por un humilde hombre que amaba a Dios, que se paró a leer cuidadosamente las palabras y que otros estaban allá cuidadosamente explicando la palabra de Dios. Miren el impacto que eso produjo, un cambio en esa sociedad. Y no solamente necesitaban líderes, sino que líderes que amaran a Dios. Miren de Esdras. Esdras dice que fue un hombre que propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová, y con el propósito de cumplirla. En el libro de Esdras encontramos esa realidad de un hombre que en su corazón dispuso inquirir en la palabra de Dios. Cuando alguien dispone su corazón para guardar su palabra, para ponerla por obra, es una persona, como leíamos o cantábamos hace un rato, le va bien. Cuando uno obedece la palabra de Dios, le va bien. Y Dios puso en Esdras un corazón dispuesto. Esdras 7:10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir, o sea, analizarla, estudiarla. Pero dice, y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La pedagogía de Dios no es solamente examinar las escrituras, examinarla para mi propio provecho, sino que la pedagogía de Dios es inquirir la ley de Dios, analizarla, hacer todos los procesos hermenéuticos, pero con un propósito de cumplirla. Pero va más allá, y para enseñar a otros los estatutos y decretos de Dios. Entonces, la palabra de Dios no simplemente es para mi beneficio, para mi satisfacción y mi curiosidad teológica, sino para cumplirla y para enseñarla a otros. Mis amados hermanos, ustedes que están en este proceso de estudiar la hermenéutica, no se les olvide, y a mí no se me debe olvidar, que no simplemente para un provecho personal. Y entre más usted estudie y haga todos los procesos hermenéuticos, más responsable es. Porque entre más luz tenemos, más se nos demanda. Pero debemos tener un corazón como el corazón de Esdras. Un corazón dispuesto para inquirir en la ley de Jehová. Miren, ese hombre al pararse allá en un púlpito de madera por 6 horas, el efecto que produjo en una nación y un pueblo. O sea, es verdad que estaban derribados moralmente, emocionalmente, pero la palabra de Dios les trajo un estímulo, les trajo una fortaleza, les trajo un ánimo. Ahí está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo destruyó Babilonia, no lo destruyó Asiria, no lo destruyeron los egipcios.
No lo destruyó Roma, sino que ha permanecido firme, porque una de sus fortalezas ha sido la palabra de Dios. Colóquense de pie, por favor. Allí en silencio cada uno de nosotros. Respondámosle a Dios qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado. Señor, gracias porque no nos has dejado en esta generación sin tu palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad y el privilegio de escuchar. Esta mañana somos desafiados por ti. Y queremos responderte, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos en sus respuestas a ti. Donde hay el compromiso, Señor, de amarte, servirte, obedecerte. Ayúdanos, Señor, a darle la reverencia a tu palabra cuando la oímos. Ayúdanos a buscar los espacios para meditar en ella y ayúdanos también, Señor, a enseñar a otros. Señor, gracias porque la historia registra hombres como estos. Hombres, Señor, que querían conocerte y dispusieron su corazón para inquirir en tu palabra. Haznos, Señor, hombres y mujeres con un corazón como el de ellas, listos, Señor, para estudiarla, para aplicarla y para darla a conocer a otros. Señor, hay tanta gente que anhela escuchar tu palabra. Y tú nos has llamado en esta mañana a comunicarla. Y esta palabra tuya tiene un poder activo porque es el poder de Dios. Porque tu palabra es viva y es eficaz. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor.